Comenzamos nuestro estudio en esta linda y preciosa noche. Todos hemos visto algún tipo de modelo de la familia. Todos en algún momento hemos visto diferentes familias, su comportar, su andar, y tenemos una noción de lo que es una familia, conforme a sus propios pensamientos, formas y seres. Claro, nosotros, la iglesia, también somos una familia, pero somos una familia totalmente espiritual. Y siendo así, ¿qué significa esto? ¿Por qué somos una familia? Pues la realidad es que todos nosotros tenemos un Padre, el cual nos ha tratado como sus hijos. En Efesios capítulo 4, versículo 6, comenzando con este estudio, Efesios capítulo 4, versículo 6, nos da este primer inicio. Dice Efesios 4, 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En cada uno de nosotros, Dios nos ha hecho esta gran bendición. Todos somos sus hijos. Todos pertenecemos a Él. Hoy en día, a través del Espíritu Santo, podemos expresar claramente que le pertenecemos a Él. Somos sus hijos. Por lo tanto, cada uno de nosotros somos hermanos entre nosotros por la combinación de un mismo Padre. Lo sabemos. Es claro para nosotros que le pertenecemos a Él. Ya no le pertenecemos al maligno. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3 dice esto con toda claridad. Efesios 2, 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros también estuvimos en esos mismos zapatos, diría la gente. Fuimos hijos de desobediencia. Pero hoy en día, por la misericordia del Señor, ya no es así, sino que ahora somos parte de la familia de Dios, parte del reino, parte de la iglesia. Dice aquí mismo en Efesios capítulo 2, ahora en el versículo 19, así que ya no sois extranjeros, ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso somos, hermanos. Miembros de la familia del Altísimo, miembros de la familia de la fe, miembros del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Somos una familia en Cristo. Tanto usted como yo pertenecemos a esta comunidad, a este miembro importante de nuestros cuerpos. Somos parte de aquel gran Dios actualmente. Pero siendo una familia, siendo la iglesia, ¿cómo debemos de comportarnos? Pues espiritualmente. Espiritualmente es la escritura cómo debemos de tratarnos unos a los otros. Siempre pensando en el bien de los demás. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Gálatas capítulo 6, versículo 10 nos recuerda esta instrucción. Gálatas capítulo 10, capítulo 6, versículo 10. Permítame un segundito. Aquí está. Sencillo. Dice el texto. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Cuál es nuestra mentalidad como miembros de la familia de la fe? Nuestra mente es en todo momento que podamos hacerle bien a nuestros hermanos y nuestras hermanas. Ese debe ser el pensamiento.
que en todo momento, como una sola familia, pensamos la oportunidad para poder hacerle un bien a nuestro hermano, un bien a nuestra hermana. Ese debe ser el pensamiento que reina en cada uno de nosotros como parte de esta familia, como parte de esta comunidad, como parte de una familia espiritual, como parte de la iglesia. Ese es nuestro pensamiento. Pero también hay otras características importantes como parte de la familia de la fe que no debemos de pasar por alto en el trato entre unos y los demás hermanos. Y esto es lo que dice ahora 1 Timoteo capítulo 5, versículo 1, y queremos darle un poco más de énfasis en este punto. Sabemos que somos miembros de la fe, sabemos que somos miembros del cuerpo de Cristo, sabemos que somos parte unos de los otros, pero ¿cómo debemos de tratarnos unos a los otros? Timoteo, en la primera carta, en el capítulo 5, versículo 1, dice el texto, no reprendas al anciano. Estamos hablando de la misma familia. No reprendas al hermanito que es más ancianito, al más viejito. No lo reprendas, sino exhórtale como a padre. ¿Cómo hemos de ver nosotros a aquellos hermanos que son mayores que nosotros? Ya los ancianitos o ya los que ya sus edades son superiores a las nuestras. La respuesta en la escritura dice, a ese miembro de la familia espiritual, trátalo como a padre. No lo reprendas, sino exhórtale, o sea, anímale. Trátale con el cuidado con el cual tratarías a un padre. Esto dice la escritura. Pero ¿cómo he de reprender yo a un hermano mayor? ¿Con qué cuidado debo tener yo como parte de la familia de la fe? ¿Con qué manera debo de hacerlo? Dice en la segunda carta de Timoteo, estaremos siempre yendo a los diferentes textos, pero volviendo a la primera carta de Timoteo. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 2, dice el texto, que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, y aquí viene la palabra importante, exhorta con toda paciencia y doctrina. El Espíritu Santo nos muestra que debemos de tratar a nuestros hermanos mayores, miembros de la familia de la fe, espiritualmente. ¿Cómo es esto? Debemos de tratarlos como que fueran nuestros mismos padres, hermanos mayores, con todo amor, con todo cuidado, exhortándoles, o sea, con ánimo, animándoles, pero con paciencia, pero con la doctrina. La doctrina, la enseñanza, nos muestra que debemos de hacerlo con paciencia, con cuidado, teniendo nosotros pleno cuidado de quién es nuestro hermano, teniendo plena conciencia que nuestro hermano necesita de nuestro cuidado. Por eso somos una familia, cuidando unos de los otros, teniendo cuidadito de que nuestras palabras no sean duras para con ellos, sino que sean llevadas al mismo plano de la reflexión, siendo que nuestras palabras, teniendo nosotros en algún mayor número el conocimiento de la palabra, siendo nosotros cuidadosos. Sabemos que hay hermanos mayores que recién entraron a la iglesia, recién se han hecho parte del reino del Señor y tenemos que tener cuidado con ellos. Mucho cuidado con lo que hablamos, con lo que les decimos, cómo les instruimos, cómo hablamos con ellos. Como a padres, dice el Señor. Háblales como a padres. ¿Se ha venido a su mente los diferentes hermanos de diferente edad que existen en nuestra congregación? ¿Ha venido a su mente cuál es la manera más correcta de hablarle a ellos? Pues la Escritura nos dice como a padres. En Tito, capítulo 1, versículo 9,
Tito, capítulo 1, versículo 9, la Escritura habla de una instrucción para los ancianos, para los líderes de la iglesia. Pero no significa que esto no nos incluya a nosotros. Al contrario, no incluye totalmente a nosotros. Dice el versículo 9, capítulo 1, versículo 9 de Tito. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar. ¿Cómo es esto? Nosotros, los que queramos hablarle a alguno de nuestros hermanos mayores, dice la Escritura que debemos de hablarle reteniendo en nuestra mente la Escritura. Cada una de las enseñanzas en la Escritura deben venir a nuestra mente, como aquella que dice que nuestras palabras deben de ser sazonadas con sal, como aquella que dice que no puede salir de nuestra boca agua salada o agua amarga y agua dulce, como aquella palabra que dice que tenemos que tener cuidado con cada una de nuestras palabras, pues de estas daremos cuenta. Todos los textos los estoy parafraseando. Pero a nuestra mente debe venir esta palabra antes de exhortar, antes de animar y teniendo en cuenta que a nuestros hermanos le hablaremos como nuestro Padre, porque es parte de nuestra familia espiritual. Nuevamente el versículo 9 dice, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Efectivamente, esto sucede. Sabiendo nosotros que estamos exhortando a alguien y estamos enseñando a alguien, si es un hermano mayor, probablemente al no tener este conocimiento, contradice. Pero nosotros, los que tenemos mayor conocimiento, hablamos de esta manera con nuestros hermanos, como a padres, con cuidado, con exhortación, con amor, con sabiduría y con el conocimiento que hemos recibido. La Escritura también habla de los otros miembros de la iglesia. Volviendo nuevamente a 1 Timoteo capítulo 5, versículo 1. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 1. Luego que dice que no reprendas al anciano, dice ahora a los más jóvenes. A los más jóvenes como a hermanos. A los más jóvenes los va a exhortar como a hermanos. Otro miembro de nuestra familia espiritual. En nuestra familia hay tanto niños, hay jóvenes, hay ancianos, hay hermanas, hay jovencitas, todos estos miembros se encuentran. Y ahora el Espíritu Santo nos dice a los más jóvenes. ¿Cómo hay que hablarle a los más jóvenes? A los más jóvenes como a hermanos. A los hermanitos que son más jóvenes, vamos a hablarles como a hermanos consanguíneos, como que fueran nuestros mismos hermanos de nuestro propio hogar. Si los tratamos de una manera respetuosa, de una manera cuidadosa, esto será agradable delante de Dios. La Escritura dice que debemos de exhortarles. ¿Cómo? Tito, nuevamente en Tito, ahora en el capítulo 2, versículo 6, nos da esa claridad de cómo hablarle. Tito, capítulo 2, versículo 6. Dice el texto, exhorta a sí mismo a los jóvenes, anímales, anima a los jóvenes de la misma manera, a que sean prudentes. ¿Cuál es la instrucción para nuestro hermano, para el más joven? Que sea prudente, que sea cuidadoso. Dentro de la familia espiritual, esto es plenamente importante. Que sean cuidadosos. Pues sabemos que entre tanta energía que poseen, entre tantas ideas que poseen, entre tantas fuerzas que poseen, pueden llegar a ser imprudentes. Y lo hemos visto, lo sabemos. Nuestra propia falta de conocimiento nos lleva a esa actitud. Pero nosotros debemos de instarles, animarles que dentro de la familia del Señor, a ser
prudentes, cuidadosos, que analicen cada uno de los pasos que dan, que vean con mucho ojo lo que están haciendo. Es esa nuestra instrucción a los menores, a los jóvenes menores, a ser prudentes en todo momento. Luego dice ahí mismo, en el versículo, siempre en el mismo texto, estamos en Tito 6 al 8, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Pero vea cómo vamos a hacer esta enseñanza. Versículo 7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. ¿Cómo nosotros podemos animar al joven? ¿Cómo podemos nosotros animar a mi hermano, a mi hermana inclusive, en la escritura, mostrándonos nosotros como ejemplo? Y esto es totalmente lógico como familia. Normalmente en nuestra familia, nuestros ojos están puestos en nuestros padres, pero también en nuestros hermanos mayores. Mis hermanos mayores nos dan ejemplo de cómo comportarnos. Usted y yo somos hermanos mayores de ellos. Por lo tanto, ellos van a aprender no por lo que digamos, sino por lo que mostremos. De la manera que nosotros nos comportemos, ellos se comportarán. De la manera que nosotros hagamos obras, ellos las harán. Somos sus hermanos mayores y debemos de verlos de esta manera. Nosotros en todo momento somos puestos delante de ellos como ejemplos, hermanos mayores. ¿Es este nuestro pensamiento de una familia espiritual? Pues este lo es. La Escritura habla de nuestro Padre Celestial, pero también habla de los hermanos mayores que hay que tratarlos como padres. Y ahora también nos muestra a nuestros hermanos menores que nosotros somos sus hermanos mayores y somos su ejemplo. El mismo texto dice, versículo 7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. ¿En qué? En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Seriedad, no amargura. Seriedad, tomando las cosas con la seriedad que se merecen. No que no nos mostremos alegres, ni tampoco que no nos mostremos afables, sino que aquellas cosas que necesitan de un carácter serio se le dé. Pues nuestros hermanos jóvenes deben de aprender esto. ¿Y cómo lo van a aprender? Pues de nosotros que les damos el ejemplo. Son nuestros hermanos y muchas veces doblemente hermanos, tanto en la sangre como en Cristo Jesús. Versículo 8. Palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Qué es esto? Dice el escritor que debemos de enseñarle integridad en nuestras palabras, mostrarle a nuestros hermanos jóvenes a que su mente no esté llena de palabras no adecuadas, sino que nosotros mismos le enseñemos a hablar correctamente. Palabras sanas, adecuadas, que nadie pueda reprocharlos de hablar incorrectamente. Ese es parte de nuestro trabajo con nuestros hermanos. Este es parte del trabajo de la familia espiritual a la que nosotros pertenecemos. Cada uno de nosotros pertenecemos a esto. El reino del Señor, la familia espiritual, y tenemos este servicio para con nuestros hermanos jóvenes, más jóvenes y con los padres. ¿Qué más dice la Escritura? También dice en 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, una enseñanza más que debemos de dar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, a los líderes, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
una enseñanza importante que hay que compartir en la familia. Debemos de mostrarle a los más jóvenes que deben de ser sujetos a los ancianos o a los líderes que se encuentren en su congregación. Deben de ser sujetos. Deben entenderse sujetos por respetuosos, por afables, llevables, oidores del consejo. Es esto lo que significa sujeto. Que comprendan las instrucciones dadas por los mayores, en este caso por aquellos que han sido puestos por el Espíritu Santo a guiar a la iglesia, que sean sujetos. ¿Por qué? Porque Dios dice, se agrada de aquellos que son humildes. En este sentido, humildad significa que desea aprender, que desea ser instruido, que quiere crecer en la palabra, y es a través de los maestros, predicadores, líderes, en los cuales estos jóvenes pueden crecer. Así como los padres instruyen a los niños para que crezcan en alimento, en fuerza, en conocimiento, de esta misma manera los líderes instruyen. Y Dios quiere que sean por ello humildes, no soberbios, no altivos, pues de esta manera Dios los resistiría, Dios los apartaría. Y Dios no quiere apartarlos de la familia de la fe. Al contrario, quiere que crezcan y ellos se vuelvan en esos ancianos, en esos diáconos, en esos maestros que después instruyan a los más jóvenes de la misma manera. Este es el objetivo de Dios y esta es la visión espiritual de nosotros como una familia, cuidándonos, velando, protegiéndonos en todo momento. Nuevamente en 1 Timoteo capítulo 5, 1 Timoteo capítulo 5, pero ahora en el versículo 2. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 2. Dice el texto, a las ancianas, a las mayores, como a madres. Ahora, no solamente hablemos del padre, espiritualmente hablando, sino también de nuestras madres, nuestras hermanas. A cada hermanita mayor que nosotros. La Escritura habla de ancianitas, sí, pero hay ciertas hermanas que también son como nuestras madres. No son ancianitas, son mayores, pero dice la Escritura que debemos de tratarlas como a madres, como nuestras propias mamás, con todo respeto, con todo amor, con todo cuidado, viéndolas en todo momento como una figura de autoridad, las cuales pueden darnos un excelente consejo, viéndolas siempre con aquel cuidado y respeto que merecen. Somos una familia en Cristo y hemos sido bendecidos con esta visión de parte del Espíritu Santo. Cada hermana, cada ancianita, debemos de verlas como a nuestras propias madres, vigilándolas, cuidándolas, protegiéndolas y escuchando de su consejo. Algo importante, porque muchas veces les pasamos por alto y no debe ser así, sino que debemos de tener un pleno cuidado de ellas, un pleno cuidado de que son nuestras madres espirituales también. Bien, estaremos leyendo también otros textos, pues dice el texto, a las ancianas como a madres. También podemos exhortarles, o sea, animarles, pero con mucho cuidado. Dice la Escritura en Tito capítulo 2, versículo 3 al 5. Tito capítulo 2, versículo 3 al 5. Dice, la manera que nuestras hermanitas deben de estar. Las ancianas, o sea, nuestras hermanitas mayores, asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Me interesa todo este contexto. Ellas también tienen un menester en el servicio de la iglesia. Dice que deben de ser reverentes, o sea, con respecto a Dios. Pero luego dice que deben de ser maestras del bien.
son instructoras de lo bueno, son instructoras de aquello que es afable, digno, respetuoso. ¿Por qué? Porque por la experiencia que tienen como madre en lo propio y para con los demás, pueden aconsejar plenamente. Pueden aconsejar en los matrimonios, pueden aconsejar a las hermanas más jóvenes, pueden aconsejar con mucho cuidado a cada uno de nuestros hermanos jóvenes. ¿Por qué dice esto la Escritura? Pues la Escritura a sí misma lo apoya, que deben de tener esa enseñanza. Dice el versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Deben de instruirlas a amar a sus maridos, a tener ese cuidado con su esposo, a tener ese cuidado con sus parejas. Esa es una visión importante. ¿Por qué? Porque ellas saben hacerlo, porque ellas han vivido diferentes dificultades, necesidades y saben cómo instruir, enseñar. Es parte de su experiencia, la cual cada uno de aquellos que somos más jóvenes la necesitamos. Dentro de la familia espiritual, dentro de la iglesia, esa protección debe estar de unos para con los otros. En todo momento esa visión de apoyar, de aconsejar, de instruir, de velar para que aquellos matrimonios se mantengan unidos. Nuestras hermanas que tienen esa visión más profunda de cómo poder ayudar, está en sus manos esa enseñanza. Dice el mismo texto, a amar a su marido y a sus hijos. Sí, también instruyen a cómo amar a los hijos, cómo se cuidan los hijos, cómo se les enseña a los hijos, cómo se corrige a los hijos. Esta experiencia es necesaria en el reino del Señor, pues todos nosotros necesitamos también de ellas. Hermanos, ¿qué significa esto? Significa que cada miembro, cada uno de nosotros es importante en esta familia. Una familia que Dios quiere que en todo momento sea espiritual, pero también sea muy, muy cerrada en las cosas dignas, rectas, buenas, afables y que velemos unos por otros. El texto no termina aquí, sino que dice nuevamente en 1 Timoteo 5, siempre en el versículo 2, dice a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Completamente la Escritura expresa que nuestras hermanitas con toda pureza, con todo cuidado, que nuestras palabras para con ellas sean siempre respetuosas, que siempre tengamos en mente todos ese privilegio de proteger a nuestras hermanitas. Por eso viene el Señor de consejo en consejo con los hermanos, con los jóvenes, con las hermanas y ahora con las jovencitas. Todos nosotros trabajamos en pro de que se mantenga esa pureza en nuestras hermanas, ese cuidado, esa vitalidad, que se mantenga toda esa santidad en ellas. De tal manera que el maligno no venga a arrebatar esa dignidad que existe en cada una de nuestras hermanitas y hermanitas. Hermanos, Dios nos ha visto como hijos, nos ha visto como una sola familia. Aún de los niños dice que no permitamos alejarlos de Él, sino que en todo momento los traigamos a Él, porque el reino de los cielos, o sea, la iglesia, le pertenece a ellos. Todos nosotros somos una familia en Cristo Jesús. En primera de Juan, ya para ir concluyendo, en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1 dice, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios.
Este es el profundo amor que Dios nos ha dado como padres, como hermanos, como hermanas, como hijos, aún los niños, que todos nosotros somos parte ahora del reino del Señor y somos unos con los otros hermanos, familia, y nos hemos llamado hijos de Dios. Hermanos, este es el trato espiritual. Esta es la vida en Cristo Jesús. Este es el camino que se nos ha regalado. Somos la iglesia, una familia totalmente espiritual. Seamos siempre una iglesia en Cristo Jesús. Dios nos bendiga. Invitamos a nuestro hermano